Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos ya aquí listos para empezar esta charla de hoy. Como ustedes pudieron ver en el video del principio, pues hoy tenemos un invitado muy especial y aparte, pues muy querido por nosotros acá en el Centro Regional de Cultura de Cuautitlán Izcalli, el maestro David Peña, que es percusionista, es un poco de piano, eh, pues multiinstrumentista, es percusionista, vibrafonista, marimbista, aparte también pues es un promotor de esos de hueso colorado, un promotor cultural. Entonces, pues la verdad es que a mí me da mucho gusto tenerlo por aquí y pues sin más vamos a darle la bienvenida al maestro David Peña. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo está? Déjeme ver porque en la pantalla no lo veo. Aquí estamos ya, aquí estamos. Nada más déjeme quitar el video de aquí. Es que mi floor Sí, me manager imagino. está en casa ¿Qué descansando. tal? Buena tarde a todos. Muy ¿Cómo bien, muchas estás? gracias por el tiempo y el ¿Cómo estamos? espacio. Pues es un gusto tenerte por acá. Siempre para mí es muy grato tener este tipo de acercamientos, porque sobre todo la mayoría de las personas que invitamos, tengo la suerte de que sean mis amigos y en especial el maestro David Peña es, híjole, yo creo Híjole, que, híjole. ajá, no sé, yo creo que tenemos como unos 20 años de conocernos, yo creo que más, de Más. cuando, sí, ¿no? Cuando acá en Izcali todavía no ni siquiera existían algunas colonias, y ahí donde íbamos con las bicicletas y todo este asunto, ¿no? O sea, Así Izcali es. lo conocemos muy bien. Pero bueno, me da mucho gusto tenerte por aquí, maestro. Yo, pues, como lo comento, pues sé mucho de quién es David Peña, qué hace en esta vida, pero pues nuestro público, algunos pues no te conocen tanto. Entonces, eh, pues así a grosso modo, si nos pudieras platicar cómo fueron tus inicios, qué haces. Digo, yo sé que tu vida es, híjole, a veces estás Personal. dirigiendo una orquesta, a veces estás dirigiendo un grupo de percusiones, a veces estás con el jazz, de repente te vemos ahí con Omar Aportondo y con Regina Orozco, después te vemos con Alejandro Markovich. Bueno, pues platícanos un poquito, más o menos. Híjole, pues mira, tengo la dicha de tener por nacimiento la cultura musical. En mi pueblo, si te acuerdas, cuando viajábamos entre nos íbamos a Zempoala Hidalgo, pues veíamos huastecos, veíamos de todo, ¿no? Y pues, llegar a la casa y ver a la familia tocando, o mi primo Roberto, ¿no? Entonces, pues sí, desde nacimiento eso está fui muy afortunado, ¿no? Soy la tercera generación de músicos tradicionales en esta parte de Hidalgo. Desafortunadamente, o afortunadamente, las cuestiones culturales en mi estado fueron siendo desplazadas porque la única manera de obtener información musical o una educación musical pues era en las ciudades, ¿no? Y en mi comunidad pues no había. ¿Tú te acuerdas que a veces la única manera de traer un disco o llevar un disco para allá era a través del tren en aquellos años, ¿no? Entonces, imagínate de cuándo estamos hablando. Ujú. Y bueno, la No migración tantos, de... tampoco vaya a pensar la gente que, o sea, sí fue el siglo pasado, pero no tanto. Pero Ajá, no ajá. en trenes de vapor, ¿no? Sí, eran ya discos compactos, no creen. Perdón, Y maestro. pues imagínate, sí, pues imagínate todas esas, desde niño tener esa habilidad de estar siendo muy libre, ¿no? Desde de ser independiente desde muy joven. Y entonces, bueno, pues ya sabes, entonces cuando migras uno a otra ciudad con los papás y todo este rollo, pues empiezas a aprender otras cosas y bueno, pues la vida nos ha llevado por distintos caminos, no solamente en la cuestión cultural o comunitaria,
sino pues ya también ver otros panoramas educativos que me llamaban la atención, ¿no? Pero bueno, finalmente la vida me llevó a seguir estudiando música ya a los 19 años. Fue cuando empezamos a estudiar tú y yo y otros amigos en Tultepec, ¿no? Sí, aunque Entonces, cabe recalcar que música, pues, has hecho desde que eres sí, muy chico, ¿no? sí, desde niño. O sea, Desde niño. digamos, ya a esa edad te pusiste ya, digamos, a En formalmente serio, estudiar, ajá, pero así ya, es. ajá, pero ya se hacía música antes, ¿no? Ujú. Sí, pues desde niño, ¿no? Tú ya sabes, mi familia, pues yo los veía tocar en los ensayos y yo arriba en la azotea tocando botes Ujú. o por allá arriba, ¿no? En las, ya sabes, Ujú. andaban, ¿no? Entonces, eso pues me cambió siempre el panorama y siempre lo tenía, ¿no? Pero sí, pues yo empecé a tocar, y justo nos conocimos casi a los 12 años, ¿no? Cuando pues, yo empezamos a tocar ya en el primer grupo, ¿no? Ahí en Iscali, con Marco Iván, ahí donde te conocí justo, ¿no? Pues era sexto de primaria cuando sucedían estos años, Ujú. todos estos fenómenos que veíamos, y bueno, pues de ahí a la fecha, pues fue informal, como dices, y bueno, sí, finalmente decidí estudiar y decirle no a mis papás, ¿no? De decir, yo no quiero ser administrador o contador, ¿no? Yo quiero ser músico y sobre todo, más que músico, siempre quise ser como alguien que pudiera viajar, ¿no? Ujú. Porque pues eso como que ya lo tenía, pero me quedaba claro algo interesante que yo decía, no, pues ni de poli, ni de maestro, no, eso será lo último que haga, ¿no? Y Ujú. bueno, la vida me dio muchas oportunidades y a tal grado que pues ahora tengo la otra especialidad de docencia, ¿no? Curiosamente, pero Ujú. pues bueno, eso me dio todo este camino de enseñanzas de personas que quise mucho en mi vida y que son pilares, mi primo Roberto, mi familia, mis tíos, o sea, mis papás de alguna manera, mis abuelos, pues me hicieron como recordar siempre quién era, ¿no? Entonces, pues bueno, decidí estudiar música junto con ustedes, que Dragan, tú, Edna, Iván, ¿no? O sea, estudiar en Tultepec, hacer los primeros pininos y ver, mira, pues acá hay otro mundo, ¿no? Entonces, y de ahí brincar gracias al maestro Eleazar y a todos los maestros que siempre estuvieron conmigo, Jesús, el maestro Sergio, Rubén, me acuerdo mucho, ¿no? Que me abrieron las puertas. Y bueno, lo que hicieron fue darme un empujón para lo que seguía, ¿no? De ahí brincarme a la Escuela Nacional de Música, aquel tiempo de la UNAM, y pues a estudiar con Israel Moreno, con Gaby, y bueno, ya, de ahí en adelante empezó mi carrera pues obteniendo becas y concursos y todo esto, ¿no? Que finalmente terminó musicalmente en un apoyo que tuve del gobierno para irme a Nueva York, ¿no? A estudiar un poquito, ¿no? Mis cursitos de allá. Y pues darme un cáliz, cómo está la onda, ¿no? Musical. Y bueno, afortunadamente lo que siempre me sacó avante fue mi cultura, ¿no? Entonces, siempre tener raíz y viajar con la raíz por el mundo te garantiza mucho, ¿no? Te garantiza la supervivencia y la sostenibilidad de propia. Y bueno, pues de ahí a la fecha, maestro, pues ya sabes, me dediqué al jazz, me gusta, no lo estudié como carrera, pero pues sí me he dedicado bastante tiempo en eso, me gusta mi libertad, me gusta donde he estado. Con Javier Landayapa es la otra beta, ¿no? De la música mexicana desde el año 2000, tocando juntos, hasta hace poco celebramos nuestros 20 años, ¿no? Entonces, pues he tenido la dicha de que todos mis proyectos fuertes son con mis amigos, ¿no? Mestillas desde el 2002 a la fecha, ¿no? Entonces seguimos haciendo cosas. Y así, creo que la vida me ha dado y me ha regalado muchas cosas, ¿no? De poder probar lo que me gustaba, ¿no? De por qué me metí a la música, que era viajar. Entonces, bueno, pues a la fecha, pues todavía sigo ahí dando lata, siendo necio y ahora en una nueva etapa, ¿no? Que decidí estudiar la licenciatura en docencia de las artes y en el IMBA y afortunadamente todo salió muy bien. Y pues bueno, ahora estoy en esta parte, ¿no? Ya es un doble perfil que tengo, ¿no? De músico y docente, ¿no? Y pues ya lo que se Ujú. agregue se da ganancia, ¿no? Claro. Bueno, como nos comenta aquí el maestro David, pues él es originario del estado de Hidalgo, aunque pues desde muy pequeño
está aquí bueno, en el Estado de México. Ahora estás, me parece, en Cuernavaca, ahora mismo en la Ciudad de México, pero bueno, ya radicas un poco más, trabajas en Cuernavaca, ¿no? Así es. Sí, ahorita nos platicas más o menos qué haces por allá, pero es importante recalcar que mucha de la labor que ha hecho aquí, tanto tocando como enseñando, ha sido también en el Estado. Hace, me parece, un par de años, 2 años, un año, tuviste aquí con nosotros un curso de parte de la Secretaría de Cultura del Estado, un curso de jazz y blues. Siempre, desde que te conozco, siempre eres una persona que está ávida de enseñar lo que sabe, o sea, y eso creo que es importante. Un artista no se debe quedar con lo que sabe, porque pues no sirve de nada, no sirve de nada que te quedes con lo que tienes, ¿no? No, y afortunadamente siempre he tenido eco en esos proyectos, ¿no? Ahora de los Reyes, desde la Secretaría de Cultura del Estado de México, siempre, desde que la conozco, siempre me apoyó. El Estado pues me dio las becas necesarias para seguir haciendo cosas, ¿no? Y pues sí, o sea, toda mi infancia, una buena parte estuvo en Izcalli, entonces lo conozco desde que había campos de cultivo hasta pues lo que es ahora, ¿no? Ya no tengo tanto arraigo, pero finalmente, y como dices, hace 2 años hicimos el último proyecto, ¿no? Eso me parece importante porque ya mis proyectos ahora están ligados con derechos culturales a través de la música, ¿no? Trabajo desde hace mucho tiempo en proyectos comunitarios, sociales, en ONGs y también en la parte, pues, de institucional, ¿no? Entonces Izcalli para mí siempre ha sido un termómetro de la cuestión cultural en el país y un referente para mí, ¿no? Aparte de que muchos de mis amigos también, pues ya sabes, o sea, tocar con Juan Frías, con Laura, tocar con el maestro, pues con Fernando, con Lulú, en Dueto FM, o sea, y todo ese tipo de bohemia que he tenido, pues siempre me ha regresado a mis raíces, ¿no? A esta etapa de la vida, ¿no? Y pues sí, Izcalli para mí en ese sentido pues representa no solo el inicio de mi carrera musical formal, sino también como una casa, ¿no? Ahí en lo que es el Centro Regional de Cultura. Pues desde que fuimos a tocar la primera vez tú y yo las puertas, Daniel y Marco los recuerdo mucho, ¿no? Siempre nos dijeron, ahí está el espacio, úsalo. Y bueno, pues le tomamos la palabra, ¿no? Hasta la fecha. Sí, sí. Seguimos, ¿no? Haciendo cosas porque de verdad, pues es nuestra casa, ¿no? Entonces, en aquel tiempo sí era tu casa entre los árboles, ¿no? Ahora ya vi que es tu casa entre los autos. Sí, ya es un poquito más urbanizado todo acá. Ya se tarda uno en hacer trayectos en auto o caminando o como sea, ya se tarda uno. Sí, ya no es como fácil entrar o caminar en el lago o cosas así, pero vaya, o sea, finalmente sigue siendo una etapa importante, ¿no? Y platícanos un poquito, ¿qué es? Bueno, nos dices que estudiaste percusión en la Escuela Nacional de Música, ahora ya facultad, ya subió de categoría. Oh, sí. Pero en esa época que estábamos por allá nosotros, pues Escuela Nacional de Música, estudiaste percusión. ¿Qué es lo que hace un percusionista? Yo lo sé, hay alguna, a lo mejor te inclinas por algún instrumento, pero en general, ¿qué es la carrera de percusión? Mira, en la Nacional de Música de aquellos años, el perfil para entrar ahí tenía que ver con la escuela clásica, ¿no? Con la escuela de percusión sinfónica, ¿no? Entonces, obviamente puedes desarrollar otras cosas, ¿no? En mi caso, yo siempre hablé con mi maestra, Gabriela Jiménez, y tuve la fortuna de que me diera la libre cátedra, porque pues yo culturalmente no soy de orquesta, ¿no? O sea, y hasta la fecha sigo diciendo que no me pongo un traje porque no me lo pongo. Porque decía, no, es que culturalmente no me gusta mucho la música clásica, pero no es mi cultura, ¿me entiendes? Entonces me es más natural escucharla que tratar de seguir o hacerlo como una meta.
Entonces mi maestra, al escuchar esto, Gaby, siempre me dio libre cátedra, entonces me permitió tocar, o sea, como solista de música mexicana, me dio así como un panorama mucho más amplio de que, mira, aquí está esto, se llama frame drums, esto se llama tal, esto tal. Entonces, lo único que provocó fue como un vicio de conseguir instrumentos y tratar de hacer hasta lo propio, ¿no? Porque al momento de que me enseñan toda esa diversidad de instrumentos, me fui enriqueciendo y pues me di a la tarea de componer muchas cosas, ¿no? Entonces, pues sí, la Nacional de Música te permite tener este título, pero en el corte, ya sabes, académico y todo este rollo. Pero pues gracias a mi maestra Gaby, no solamente es esa parte de tener la experiencia sinfónica o contemporánea de corte de cámara, sino pues también del jazz, por ejemplo, ¿no? Yo ahí encontré en la Nacional de Música justo el lenguaje del jazz, gracias al maestro Robelo, si bien te acuerdas, que el maestro cuando ya marcaba el groove, ¿no? Entonces dije, es que sí, y lo dijo y lo posté hace rato, hace unos 2 días que fue el día del jazz. El jazz para mí representa la libertad de elegir, ¿no? La libertad de quién eres. Entonces, ahí encontré ese camino. Entonces, cuando lo encuentro, me di cuenta que la Nacional de Música, pues, en su currículum, tiene que replantearse mucho de la cuestión cultural actual, ¿no? Ya no todo es orquesta, ya no todo es... que actualmente ya está un poco más abierta a eso, ¿no? Ya sí, ¿no? Sí, ya es abierta, pero la lucha fue, ¿no? ¿Te acuerdas que nosotros cuando ganamos un concurso para ir a Francia, pues no, o sea, nos costó, ¿no? Hasta nos quitaron la sala de ensayo y era todo así como que era pecaminoso tocar jazz, ¿no? Afortunadamente ya las cosas cambiaron, ¿no? Entonces, pero pues ha sido la lucha de muchas generaciones, de lucha por su derecho. Fíjate, eso es importante porque en el fondo no sabíamos que se llamaba el derecho a la identidad, que es un derecho cultural y ahora es un derecho humano. Entonces, eso obligó a la Nacional de Música a abrir todo su espectro curricular y bueno, afortunadamente pudimos cursar bien y todo, pero sí, sí es importante, ¿no? Que las universidades replanteen toda su función social, ¿no? Sí, porque finalmente hay pues ciertas comunidades, o sea, por ejemplo, la escuela de Tultepec, ¿no? Que también la conocemos, sí de repente por supuesto no es una pérdida de tiempo, pero a veces se ve un poquito más, o por lo menos cuando pasamos nosotros no estaba tan enfocada, estaba igual enfocada como la música clásica, siendo que en Tultepec hay una tradición de músicos, pues populares, ¿no? Entonces, yo creo que en ese aspecto se aprovecharía, y creo que ahorita ya hay también ya más sí, apertura, en realmente pues sacarle jugo a la materia prima que tienes. En ese aspecto la Facultad de Música también ya ha abierto como pues el horizonte, ¿no? Así es. Sí, pues, pero ha sido una lucha, ¿no? Porque sí entiendo que para formar una institución, pues requieres muchos factores, pero finalmente una institución educativa o formativa eh, se hace en función de una sociedad, ¿no? Entonces, pues no solamente es tener una institución, ¿no? O el edificio, sino tener maestros adecuados para satisfacer las necesidades de una sociedad. Entonces, bueno, eso es importantísimo porque, por ejemplo, en mi tesis que hice sobre docencia, mucho estaba basado en la experiencia de todas estas escuelas de las que vengo, ¿no? O sea, desde escuelas de Bellas Artes, la UNAM, Nueva York, muchas otras cosas, ¿no? Que he podido palpar, vivir y todo eso. Entonces, pues sí, todo arroja en mi tesis de que, pues sí, necesitamos, muchos los que estamos en el campo docente, cambiar nuestros paradigmas y finalmente replantearnos. Fíjate, ahorita mismo el tema de por qué estamos ahorita hablando es porque a través de una pandemia estamos cambiando nuestros propios recursos. Entonces, ¿qué debemos tener y qué debemos aprender? ¿Qué debemos olvidarnos? ¿Qué debemos adaptarnos? Etcétera. Entonces, el arte también está inmiscuido en estas situaciones, porque si no, la experiencia pasada no tiene sentido, significado con el presente. Entonces debe haber... Ni con el futuro, ¿no? No, pues imagínate, el futuro está incierto ahorita para muchos, ¿no? Entonces, sí debemos hacer caso a muchas cosas, pero para mí lo más importante de todo este camino de las instituciones, la UNAM, de todos esos, es que realmente exista la cuestión de los valores, la ética y la moral, ¿no?
porque ya está visto que no porque seas buen músico significa que seas buena persona. Para ser un buen profesional tienes que ser buena persona. Entonces, el país lo requiere, lo exige. Tenemos que hacer mucho énfasis en toda la estructura de México, ¿no? Porque para ser solidarios en una pandemia como esta o en un temblor, pues son los valores los que nos salvan para ser sociables, ¿no? Entonces, el arte ahí se conecta con toda esta experiencia, ¿no? Porque sabemos el alcance que tiene, pero entonces debemos, obviamente, repensar nuestros propios valores como sociedad. Y, por ejemplo, en este panorama que estamos viviendo, en esta emergencia sanitaria, ¿tú cómo ves, desde tu punto de vista como promotor cultural, como una persona que estudia los derechos culturales, los derechos de los artistas y los derechos de la cultura en general, ¿cómo ves el futuro? ¿Cómo ves el panorama? Como te decía, mira, hay que replantearnos primero, no replantearnos, hay que recordar que es cultura. Y la cultura no es solamente artes y artesanías. La cultura es todo aquello que define una sociedad. Háblese de la religión, de la cultura medioambiental, de la cultura política, de la legalidad, o sea, de las artes, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es el panorama que viene para mí? En este caso, obliga por mucho a que cualquier artista debe multiplicar sus habilidades al máximo posible, de tal manera que puedas adaptarte a lo que está sucediendo en este momento. Por ejemplo, yo en la universidad, dando mis clases, ya no solo integro la música, integro todo lo que es algunas cuestiones integrales como inclusión, derechos culturales, toda esta cuestión pedagógica que requiere, y las habilidades socioafectivas, porque ya el panorama de los nuevos artistas que yo creo debe haber, así como docentes, es que viene un cambio social en todo el mundo. Entonces, si reforzamos todas estas habilidades socioculturales, socioafectivas, socioartísticas, creo que el alcance puede ser mayor. No bastará nada más con que tengas institutos. No, también hay que capacitar a todos los agentes que promueven el mecanismo, el ecosistema cultural. Porque como gestor cultural, por ejemplo, cuando promuevo proyectos y todo este rollo, mis habilidades se multiplican en el momento que cambia cada gobierno, cada trienio, cada sexenio, ¿no? Venimos de un periodo donde los contactos son vitales, pero las formas de gestión son más todavía. Entonces, dependiendo de tu forma de gestionar, el 50% es éxito y el otro 50% pues es el producto de lo que quieres. Entonces, ¿qué pasa con los nuevos paradigmas, digamos, de trato de la cuestión cultural? O nos capacitamos todos y retomamos la función social, o de verdad va a haber un retroceso no solamente en esto, sino en los derechos humanos. O sea, los artistas ahorita en muchos lados del país están batallando por los alimentos, por el trabajo, por apoyos o por la salud. Entonces, la UNESCO desde 1980 lanzó formalmente este tema de la situación del artista. Yo creo que los músicos tenemos mucho más campo, pero un bailarín está muy cruel, ¿no? O sea, hay situaciones artísticas que no están en las mejores condiciones. Pero imagínate, desde 1980 a la fecha, estamos hablando casi ya 40 años. Entonces, ¿qué tienen que hacer los funcionarios? Pues tomar en consideración lo que el país se comprometió por medio de firmas en los tratados de la Agenda 21. Está en la Agenda 2030, están todos asuntos de la UNESCO, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la gestión? Bueno, yo considero, y te digo, lo hago mucho con mis alumnos, todos los que están a mi alrededor, es invitarlos a leer las leyes de educación, la ley de cultura y derechos culturales, y sobre todo, derechos humanos. ¿Por qué? Porque tenemos derecho a la identidad, tenemos derecho a la cultura, a hacer música, a utilizar las instalaciones como Centro Regional de Cultura. Yo antes, para mí, por ejemplo, decía, ¿cómo le hago para pedir esto? Mientras antes lo tomaba como un favor, no, ahora lo considero como que, ok, es importante, tengo derecho a usar las instalaciones. ¿Por qué?
porque yo tomé conciencia de que mis impuestos funcionan para que como sueldos de todos, pero tenemos que exigir todo y tratar de evitar a toda costa el abuso o la corrupción cultural, ¿no? O la corrupción académica, porque eso se traspasa directamente a la violencia, ¿no? A la violencia social, a la violencia económica, a la violencia política. Entonces, sí, como artistas tenemos que hacer mucha conciencia en ese sentido. Ya dar un concierto no basta con tocar bonito y bien y así. Basta, no, tiene que haber un cambio en la conciencia colectiva y retomar las prácticas buenas de este mundo, ¿no? ¿Y tú crees que esa preparación, hablas de la preparación de los artistas, también tenga que ver, pues, también una preparación por parte de los promotores culturales en general, tanto privados como institucionales, que también nos empapemos de todas estas iniciativas que pues en muchos casos ignoramos, ¿no? O sea, digo, ahorita me estás platicando de algunas situaciones que yo no conozco, ¿no? Ya al ratito me pondré a revisar. Yo creo que sería también bueno, ¿no? La profesionalización del promotor cultural en ese aspecto. Y de todo servidor público, Edgar, porque no podemos estar todos los proyectos culturales o artísticos no pueden estar supeditados a si me caes bien o me caes mal, eres mi compadre o no eres mi compadre, o de que tú sí, tú no, porque tú eres blanquito y tú eres morenito, o esto es música popular, esto es clásico. O sea, debe haber realmente un trabajo de equidad cultural. Entonces, la democracia cultural, por lo tanto, tenemos derecho a la participación y al reconocimiento de todas las personas que trabajamos para esto. Creo que también asimismo vale la pena, tú y yo hemos reflexionado mucho al respecto de qué es un servidor público, ¿no? O sea, ¿y qué implica ser un promotor de los derechos culturales como servidor público? Yo ahorita hasta lo seguimos haciendo con Secretaría de Cultura a través del Sistema Nacional de Fomento Musical, pues nos estamos capacitando. O sea, un maestro comunitario donde yo trabajo con las orquestas, o sea, tenemos 80 horas por lo menos de derechos humanos, ¿no? O sea, 40 horas de pedagogía, 40 horas que tenemos que estar trabajando durante este periodo para poder tener habilidades interculturales, resolución de conflictos y todo esto. Porque las políticas que vienen en el país o que están en el país te indican que tienes que hacer otra vez mucho margen en tres ejes, que es la naturaleza. O sea, si la música no apoya al medio ambiente, o sea, por más que querramos de aquí al 2030, que es la Agenda 2030, o sea, vamos a estar en crisis. Digo, y ahorita, en este momento, lo puedes ver, ¿no? Una pandemia de que sí, ¿no? ¿Y cómo? ¿No? O sea, eso es importante. La otra es la identidad. Si no reforzamos nuestra identidad cultural, o sea, ¿cómo podemos hacer de cultura un medio de subsistencia sostenible y autosustentable? Pues necesitamos algo que nos defina, ¿no? Un medio cultural o lo que tú quieras. Y finalmente, esto de la diversidad. Saber que la diversidad no es un enemigo, ¿no? Sino la diversidad es una oportunidad de riqueza. O sea, mientras más sepas, pues más te puedes mover, ¿no? Claro. Tú hace rato decías, es que yo soy percusionista, toco piano, todo esto, pero pues si te acuerdas, también vendo barbacoa. Ajá, claro. Sí, y tener, ¿no? Para hacer lo que te gusta. Y ahora, afortunadamente, la vida te permite algo que es cultural, que es de tradición, pues lo utilizas y lo potencias. Entonces, obviamente, el artista, el gestor cultural, puede emanciparse, maestro, ¿no? O sea, tenemos que ver que hay dos cosas. Una, el entretenimiento, por medio de la música, el teatro, de todo este rollo, pero la otra es la vida cultural de un país, ¿no? Y eso implicará finalmente que todo gestor sepa sus derechos, sepa de su situación fiscal, o sea, y que tenga finalmente una sabiduría de todos los procesos artísticos, porque ese es el valor, ¿no? Una obra de arte, una obra de jazz, lo que sea, ¿cómo le das valor? ¿Por qué los tabuladores de que un músico es de cuenta con 15 años de trayectoria le pagan 10,000 pesos, pero llega un grupo con chistes baratos y mal hechos, pero ganan 150,000?
Ujú. O becas de compositor sin ser compositores, ¿no? O sea, entonces tenemos que ir haciendo realmente una limpia a través de nuestra conciencia, ¿no? Ujú. De nuestros valores, por eso vuelvo a la ética y a la moral, ¿no? O sea, son dos cosas que no cuestan, pero valen mucho. Pues sí, no cuestan, pero a veces ni las conocemos, maestro, ¿no? Pues no, somos hijos de una cultura que hay que cambiar justo, Sí. ¿no? Y entonces siempre habrá oportunidad. Bueno, voy a leer algunos comentarios que nos están haciendo acá. Bueno, pues ya nos está viendo eh, Agustín Víquez, nos está viendo también el maestro Javier García, Ramón Lobatón, Natzin, Tirado, Marcos primer nivel también, David Peña también nos está viendo, Pues, Roberto Cabrera Pulido, Rosalba Mabilia, Leandro Pérez, Rosalba manda saludos al maestro David Peña, también gracias está igualmente. Eliud Monsiváis, también nos está viendo, Archie, José Leandro Pérez, saludos maestro, Rosalba Mabilia es igualmente, gracias. excelente percusionista y promotor cultural. Marcos, primer nivel, saludos David, un fan Gracias, más. igualmente. No sé si tú seas un fan de él o él sea un fan tuyo. Es mutuo, es mutuo. Este, Rafael Calzada dice saludos y también nos está viendo Irma Soria. Edgar Grajeda también nos está viendo. Rosalba dice saludos de Inti Ernesto para el tío Okay. Peña. Saludos, Hace Cinti. 19 años que estaba en sus ensayos. Rosalba también dice maestro David, nos debe una platicada sobre derechos culturales. Sí, tenemos ese pendiente, claro. Rosario Mejía también nos está viendo. Dice una artista, espérame, es que se me apaga esto, como es el iPad y no lo sé usar bien. Un artista de talla internacional, dice. Gracias. Luego acá, Cherry Boom dice, maravilloso, qué alegría escuchar a un artista decir, no es mi identidad. Muchas veces nos perdemos en los cánones del arte elevado, aquello que nos identifica verdaderamente. Ajá. Pues sí. Y aquí Rosalba dice, los artistas promotores culturales son generadores de cambios sociales. Alfredo Monsiváis también nos está viendo. También Alex Robles, Juan Frías, también le mandamos un saludo. Maestro. Ajá, el comentario de Cherry es un poquito más largo, al ratito te lo hago llegar. Sí, sí. Es una leidita. Pues maestro, muchísimas gracias. Todavía nos queda tiempo. Híjole, es que fíjate que nos ha pasado que se nos va el tiempo, pero y ahorita ya se nos fue, pero siempre comprometemos a los invitados a tenerlos de vuelta. Yo tengo la firme convicción de que después de esta pandemia que estamos viviendo, sigamos con estas transmisiones y en algún momento pues te podamos volver a invitar porque pues hay muchas cosas que platicar contigo porque esto que estamos hablando es una parte de lo que haces, o sea, la parte artística, lo que te ha llevado a viajar por muchas partes del mundo, o sea, de repente subes fotos y estás en Arabia Saudita, y luego estás en Nueva York, y luego estás, con varios proyectos. No sé si nos quisieras platicar. Yo sé, por ejemplo, el proyecto de Javier Nandayapa Trío fue un parteaguas en tu carrera. Es un parteaguas porque sigue activo ese proyecto. Entonces, pues no sé si nos quisieras platicar un poquito de esto. Sí, mira, yo tengo dos ejes en mi vida que me cambiaron el rumbo. En este caso fue con Javier, que nos conocimos en un partido de fútbol en la UNAM, y bueno, a partir de esa falta que cometí, nos volvimos muy amigos. y bueno, todo salió bien, pero a partir de ese momento sí que fue como ahora es que fue de impacto, porque ahí empezamos a tocar y a pensar, dije, órale, el reconocimiento, no, pues es el maestro Javier Nandayapa, o sea, el tener el acercamiento a su papá por medio de él,
ya tocar con ellos, o sea, me cambió la vida porque si bien yo ya tenía experiencia de tocar marimba tradicional mexicana con amigos en Cuautitlán, Romero Rubio, pues era la base así desde la raíz de tocar en mercados, conocer así, de estar con ellos, pero ya después pasar con el maestro Nandayá para estar a su lado, me cambió así rápidamente el panorama y la exigencia, ¿no? de la música de concierto y sobre todo la música mexicana. Pues con Javier, pues bueno, pues sí, con Jesús hasta la fecha seguimos haciendo cosas, ¿no? Y eso es un parteaguas importante porque, pues sí, yo siempre he dicho y lo mantengo y lo sostengo. Los mejores momentos de mi vida han sido con mis amigos, ¿no? O sea, el tocar tu música por el mundo, o sea, es una cosa que es un regalo de la vida que no puedes así tan fácil, ¿no? Entonces, pues sí, afortunadamente eso me cambió. El otro proyecto que me cambió finalmente también es mi grupo Mestillas, que desde el 2002 nos formamos en la UNAM y la lucha sigue, el jazz siempre se fue abriendo camino, ya sabes, no nos dejaron tocar, pues ahí fuimos hasta que nos ganamos un reconocimiento y es la fecha que todavía hace poco la plataforma esta de jazz en UNESCO subieron un video que pues bien, ¿no? Dije, pues órale, a ver si pega, ¿no? Y bueno, o sea, todos esos pequeños detalles, pues qué padre, que ya, o sea, está reconocimiento, hay trayectoria, y con Mestillas, el poder viajar también, y sobre todo, que haces tu música y tus amigos creen en ti y la hacen realidad, cambia mi vida, cambia radicalmente. Entonces, lo que te decía hace rato, mis proyectos artísticos se forman con amigos, ¿no? Entonces, esos creo que son los dos parteaguas. Y todos los demás proyectos de sonorización, composición y todo esto, tocar con Omar Apocondo, con gente así, pues son regalos de la vida, ¿no? Que esté perfectamente, que tienen una temporalidad, pero que finalmente pues llenan este hueco de mi acervo artístico, ¿no? Entonces, pues sí, tengo esa dicha de poder disfrutar desde lo comunitario, desde mis raíces así en el pueblo, hasta lo más sofisticado que la vida me ha puesto en el camino. O sea, para Reyes, para todo lo que quieras. Desde un mercado, 2 de abril de la zona Guerrero, del mercado aquí, hasta un Palacio de Rey. Entonces, la música mexicana para mí representa ese derecho a ser. Sí, yo recuerdo mucho y con mucho cariño un viaje al que tuve la suerte de acompañarlos a ti, a Javier y a Jesús allá en Guadalajara, en Jalisco, sí, allá en Puerto Vallarta, y recuerdo que la noche del concierto nos invitaron a un restaurante que, si mal no recuerdo, me parece que es del baterista de Maná o algo, sí. O sea, ¿no? Un restaurante, ya se imaginarán, ¿no? O sea, sí, yo dije, bueno, pues voy a pedir lo más caro. Yo la verdad ni vi el lado derecho del menú, yo nada me fijé en el izquierdo, lo más caro. Y me acuerdo que pedí unos camarones que costaron carísimos. Y luego el mesero me dijo, ¿y con qué lo acompaña? Pues yo quería un agua, un tepache, pero pues le dije, no, pues lo que usted me diga, ¿no? Ya, no sé, me dio un vino. Algo. El caso es que estuvimos así cenando de esa manera, y luego al otro día ya de regreso comimos unas tortas ahogadas ahí de carretera, ¿no? Sí. Y me acuerdo que en el transcurso del viaje, cuando estábamos, porque estuvimos, me parece, 3 o 4 días, ¿no? Y ahí en la playa tú me dices, pues sí, así es, amigo, pues esta es la vida del músico, ¿no? Entonces, hay esos contrastes, ¿no? De estar, pues como dices, en tu caso, pues estar tocando en un palacio, pero pues también estar tocando en el mercado de Cuautitlán, ¿no? Porque lo hiciste, porque sucedió, porque tienes esta experiencia, ¿no? Y es algo que enriquece totalmente, y el resultado, bueno, que el resultado, pues, nunca va a llegar porque siempre estamos con la inquietud de algo nuevo, ¿no? Pero hasta el momento, pues, te ha llevado, como dices, pues, a viajar por casi todo el mundo, toda esa diversidad cultural que tienes, en todo ese bagaje que tienes, tanto en tus manos como en tu cerebro, o sea, al tocar, al platicar, al ejercer también como docente, te ha llevado a conocer muchísima gente diversa, también otra beta de tu historia cultural como promotor,
pues también los trabajos que hacían allá en Ciudad Juárez, todo este conocer, ¿no? Que muchas veces me contaba un maestro que los acompañaba luego allá a Ciudad Juárez que le preguntó a un alumno, ¿no? Oye, pues consíguete una guitarra, ¿no? Y el alumno le dice, es que soy pobre, maestro. O sea, pues cualquier guitarra, o sea, maestro, soy pobre más que pobre, ¿no? Entonces, sí. Tener el contacto y aparte, pues poner uno su granito de arena, ¿no? O sea, finalmente también eso creo que es importante y que tenemos nosotros como promotores culturales, como artistas, tener la conciencia de que lo que estamos haciendo es un granito de arena para el futuro. Puedes ayudar a un niño ayer lo platicaba, lo platicábamos, ¿no? O sea, puedes ayudar a un niño a ver, a conocer una vertiente artística, aunque no vaya a ser músico, aunque no, pero simplemente el hecho de conocer otra cosa es poner tu granito de arena para que esa persona sea un mejor ser humano. Sí, eso es importantísimo, porque, por ejemplo, se habla del arte y de todas las condiciones de que hay, son buenas personas, son buenos seres humanos. Pues sí, pero ponlo en práctica, ¿no? Entonces tienes que dedicarte un buen rato a este tema, ¿no? Porque no solamente era la docencia. En mi caso, desde el 2000 di clases en la Ibero. Entonces era un mundo así, ay, qué extraño, pero también luego daba clases en Tultepec, ¿no? Entonces eran, mira, los mundos, ¿no? Está padrísimo. Entonces, ya cuando decido ser coordinador de música que me invitan con arte, pues tuve la dicha de viajar por el mundo, en el país más bien, y ver otras realidades muy fuertes, ¿no? Pero eso me hizo tomar conciencia de que el arte, con mayor razón, debe ser tomado en cuenta. Entonces, casi mi década, 11 años trabajando en esos temas, pues sí, ahora resulta que son las políticas públicas, ¿no? Porque de Conarte salió la nueva directora del INBA. Entonces, de alguna manera espero, deseo y de verdad sí anhelo que tengan mejores condiciones los artistas, porque yo fui parte de ese proceso, ¿no? Junto con Marcela, mi esposa, o sea, finalmente hicimos, diseñamos metodologías, preparamos maestros, y 6 estados de alguna manera me ayudaron, pero el haber tenido acercamiento con otros procesos como Bogotá, y otros procesos que ahí se dieron, entonces dices, wow, está muy interesante. Cuando te metes como gestor cultural o músico con experiencia de gestión en instituciones como Pronapred, en Cedesol, Sedatu, y dices, mira, por aquí va el nuevo perfil comunitario artístico, no sabías en qué estabas metido, solo estabas arriesgando tu vida y sacar la chamba, ¿no? Porque era complicado, pero tenías que hacer llegar el recurso a las gentes, a las personas, a la educación, a esos lugares donde esto que te decía el maestro Daniel, o sea, es pobreza, pero pobreza, o sea, es grueso, pero finalmente, o sea, me di la oportunidad de hacerlo, de constatar que para cambiar, yo antes me peleaba con el sistema, ya sabes, ¿no? O sea, joven y cambiamos el mundo, no, o sea, la verdad es que no es cierto, la verdad es que tienes que meterte y saber cambiar las cosas, ¿no? Tienes que aprenderlo y tienes que saberlo usar con ética y con responsabilidad, ¿no? Y decía yo, bueno, pues aquí están mis impuestos, aquí está, sí, lo hago, lo ejerzo y lo comparto, ¿no? Pero es una decisión, es una vocación. Entonces, creo vital que de verdad nos replanteemos esto, no que hagamos a un lado las cosas de paternalismos, ¿no? Que a las cuales fuimos educados. Sí es válido, sí se puede, está chido, pero tienes que ser solidario, tiene que haber una conciencia colectiva, tenemos que regresar a una reflexión de la práctica, de las buenas prácticas que hay, ¿no? Porque hay muchos temas pendientes. Te decía, hace 40 años ya se hablaba de estos problemas que ahorita tenemos. Y pues la estamos padeciendo por no haber tomado en cuenta la historia, ¿no? Claro. Definitivamente tú crees que hay muchos artistas que no ven por su comunidad, que no hay como ese compartir. Lo que pasa... El conocimiento, no estamos hablando de otra cosa, el conocimiento o su arte o algo, ¿no? O sea, lo que pasa es que venimos de un sistema de consumo. Entonces somos hijos de una educación y venimos de un sistema donde
vemos cualquier cosa o para consumismo, ¿no? Como cuando te dicen los papás, a ver, de músico te mueres de hambre. Ahorita es la realidad pura. Dime quién sí, quién no. Porque desafortunadamente hasta parece que hay clases sociales en las cuestiones culturales. Entonces, si lo ves desde ahí, dices, chin, bueno, entonces la música afortunadamente como servicio lo vendes y todo eso. Y ahorita puedes medirlo, ¿no? En tu realidad, en tu entorno inmediato. Quienes pudieron tener la oportunidad de estudiar, puede ser que tenga mejores condiciones o no las tenga. Entonces, creo que es vital, sí es importante, cambiar nuestros propios paradigmas artísticos, Edgar, porque la función social del arte no solamente es hacer conciencia. Ahorita, desafortunadamente, se fue Oscar Chávez. ¿Quién va a hacer nueva música de protesta? ¿Quién va a componer nuevas sinfonías para decir lo que está pasando? ¿Quién va a hacer a través de la canción urbana decir la verdad? Entonces, no solamente es crear una realidad o estar en una realidad, no, hay que replantearnos que somos humanos y tenemos la obligación de hacer perdurar las artes, porque hacer música va más allá de ponerle, yo creo, en lo personal, no es lo mismo una experiencia de pulsar un botón en un estudio de grabación que estar tocando, ¿no? Claro. O sea, todas esas cosas humanas, pero vaya, es una cuestión más adentro de estética, pero en lo personal yo decido mi estilo y yo pienso que el haber compartido o el tener gente que te ayudó y te enseñó a compartir, te toca, es una corresponsabilidad. En mi caso, el maestro Nandayapa me ayudó mucho, ¿no? Seferino Nandayapa, Javier, o sea, la familia, todos me arroparon. Tengo la dicha de muchos amigos y actualmente me fui a Morelos justo porque yo quise trabajar con un maestro muy conocido, que es el maestro Arturo Márquez. Yo quería saber qué es estar de cerca con un compositor de ese nivel. Y bueno, ok, ya me di la oportunidad, qué padre, ya lo conocí, qué padre, pero viene lo que viene, ¿no? Entonces, tengo otra oportunidad de estar en una universidad dando clases en Morelos, donde yo tengo la libertad de ejercer mi libre cátedra, como cuando mi maestra Gaby me enseñaba. Y pues mira, tenemos la obligación, justo, en mi tesis, mi maestra Gabriela y otros amigos más nos dedicamos a escribir un libro. Espero que ya salga próximamente, porque estamos obligados, Edgar. Estamos obligados en estos momentos de transmisión de conocimientos y saberes. Ya hay mucha información en la red, sí, pero no es lo mismo que esta interacción humana, ¿no? Yo creo que debe haber cambios porque en las artes es un estudio muy individual, muy personal, de mucho autoconocimiento, sí está padre, pero finalmente, ¿para qué? Claro, claro, no, y aparte, fíjate, ahorita me evocas así, de repente, cuando platico yo con Daniela, con mi esposa, ella, pues al ver, por ejemplo, algún artista o alguna persona del pueblo, ¿no? Que sabe mucho, hasta la señora que hace las quesadillas riquísimas y deliciosas en la colonia, y que me comenta ella, ¿no? Pues es que ella es una señora grande, ¿quién se va a quedar con ese conocimiento? ¿Qué va a pasar con todo ese conocimiento que tiene en la cabeza esa señora? O con un artista, ¿no? Ya grande, o con cualquier manifestación cultural o tradicional. Pues sí, como comentas lo de Oscar Chávez, ¿no? ¿Quién sigue? No hay luz, no se ve luz, ¿no? O sí, sea, es un reto. Y es un reto, ¿no? O sea, yo hablaba con Fernando Salazar de FM en la mañana, ¿no? Digo, ¿y ahora quién cantará, no? Ajá. ¿No? ¿Quién compone? Como dijo Mocedades. Sí, ¿no? Entonces, ¿qué onda con todas estas canciones de protesta, no? O sea, porque ahorita fue el maestro Chávez, pero entonces te demuestra que esta situación de salud, pues es para todos. O sea, entonces sí es de que tomarse en consideración de lo más que podamos, ¿no? O sea, yo sé que todas las condiciones son diferentes, unos tienen que salir, lo entiendo, pero también es un ejercicio de ser solidarios, ¿no? Entonces, si te das cuenta, la música en mi haber está como que sí es la herramienta que me permitió llegar a este grado de conciencia, ¿no? Pero pues hay que hacer un poquito más, ¿no? Hay que hacer un poco más porque por ejemplo, yo ahorita me quedé pensando, ok, pero se me olvidó cuando me enseñaban mis papás cómo se cosechan.
que ahorita si hay una cosa extrema en un país en el mundo, que la Agenda 2030 te indica que hay que retomar el campo, y ching, ya se me olvidó, siento que yo no sabía hacer, ¿no? O yo no puedo hacerme de comer, ¿no? Más que se los desayunos, pero ya olvídate de la comida, ¿no? Entonces, todas esas habilidades tan básicas que son culturales, intangibles, deben estar a la mano. Por eso el músico creo que tiene en su haber, y sobre todo todos los artistas, todos, yo creo que todos, tenemos una cuestión importantísima, que es el autoconocimiento. Que las artes te permiten conocerte tan bien que tú puedes decidir, más bien no ejercer la libertad. Si quieres hacer las cosas bien, quieres hacer las cosas mal, sale. Tienes la decisión y la libertad en este país. Pero entonces, ahorita, en este momento, si requieres un apoyo, tendríamos que hacer un acto de conciencia y de reflexión, ¿no? Porque uno siempre, así que cosechas lo que siembra después, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Creo que no solo la música como el maestro Chávez, que mucha gente lo respeta, lo quiere y todo, y está muy bien, perfecto, ¿no? Entonces, que me parece que es un ejercicio donde todos los artistas del Estado de México, del país de México, del mundo, realmente aterricemos nuestra nueva situación y pensemos en nuestra nueva función social del arte, porque considero que puede haber un riesgo, una de dos, o nos replanteamos otra vez y nos hacemos presentes como la vida social cultural de un país, o finalmente como me pasó hace años en mi pueblo, llegó la tecnología, las ondas MIDI, y un tecladista desplazó a 20 personas de mariachi o de un grupo musical. Claro. Tuvimos que emigrar. Entonces, es una oportunidad ahorita de aprovechar todo, absolutamente todo. Por eso hablo de un ecosistema, ¿no? Hablo de que un ecosistema no solamente es medio ambiente, es la parte social, lo económico, o sea, ¿no? Y reeducarnos, maestro, ¿no? Reeducarnos, porque ya está en marcha, pues, para mí, la cuestión de supervivencia del planeta, ¿no? Entonces, me parece importante que hagas música para eso, ¿no? Con Juan Frías, me gusta mucho platicar con mi amigo Juan, porque a veces hablamos que desde un blues se puede hacer un cambio, o sea, yo lo he visto cómo lo hace él, como con su música que hace, ¿no? Por ejemplo, como de que le canta a una chica que se llama Guerrera, ¿no? Una persona que lucha contra el cáncer. Entonces, para eso es. O sea, no tiene que ver con otros cánones estéticos de criterios musicales estéticos europeos o una cosa. No, tiene que ver con para qué es el arte, ¿no? O la música, o la danza, o la que tú quieras. Y sobre todo, que no esté cuestionado por personas que no sepan. Las instituciones están para ayudar y apoyar y simplemente darnos plataforma, ¿no? Porque para eso es el presupuesto. Pero entonces el artista y el gestor pues tienen que ser los mediadores para que el arte tome su encauce otra vez del ecosistema, ¿no? Porque pues sí, es muy cómodo ahorita los que tenemos de alguna manera sueldo, pero ¿y los que no? Claro. Están esos artistas, ¿no? O sea, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? O sea, lo propongo y lo pongo en la mesa, ¿no? Entonces creo que no debe tomarse esto como un reclamo, no nada. Es simplemente lo que nos toca vivir, Edgar. Entonces, tú que viajaste conmigo en muchas ocasiones desde mi pueblo, sabes de qué te hablo, ¿no? Desde aquellas personas que migramos sin conocimientos, migramos sin mucha vida, incluso citadina, hasta lo que ahora ya tienes como seguro, ¿no? Que es una identidad, un ser, un sueldo, lo que tú quieras. Pero también sin finalmente olvidarte de dónde vienes, ¿no? También claro, y de la música, sí, y yo digo ahora, de la música, de verdad, no te mueres de hambre. De verdad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aprender, ser solidarios, no olvidar quién eres, tus raíces, e innovar. Para mí son 3 habilidades que comparto con un pedagogo muy importante, se llama Ken Robinson, es creatividad, imaginación e innovación. Y en la música, en las artes, para mí es vital. Por eso sí lo profeso y lo hago y lo llevo a cabo en cada una de mis clases, ¿no? O sea, me divierto, ¿no? Me divierto, porque, como dices, o sea, que nosotros tenemos que hacer ejemplo ahora, ¿no? Ya veo a los hijos de mis amigos que ya están tocando, chiquitos de 10 años, 12 años, ya están en el piano y o sea, dices, wow, ¿en qué momento pasó esto? Tu sobrino Tonatiuh, yo me acuerdo, no sé qué lo vine a hacer, ¿no? Mis sobrinos, entonces, wow, ya están las generaciones. Entonces,
pues nos toca abrir los caminos, como cuando nos abrieron a nosotros las puertas el maestro Nandayapa, Javier, el maestro Arturo Márquez, o sea, Omar, todos ellos. O sea, nos toca abrir, nos toca ser más empáticos, ¿no? Muchísimas gracias, maestro. Híjole, pues es bien padre platicar contigo, pero no sigue un programa, no tenemos un programa después de pero siempre me gusta dejarlos picados para tanto a los entrevistados como al público para que regresemos y podamos platicar otra vez extensamente. Tienes muchos saludos, Irma Soria, Juan Frías, te mando Gracias. saludos a los dos desde Parques. Hay muchos comentarios. Acá la gente en Izcali siempre te recordamos con mucho cariño. Cuando vienes para acá, ya sabes que siempre eres muy bien recibido. Siempre esta es tu casa. Y gracias. Muchísimas gracias, maestro, por todo lo que nos aportas, por todo lo que nos enseñas. Y no sé, pues algo que nos quieras decir ya para terminar esta charla. Pues en primera, esto, Edgar, gracias, porque es importante asumir quiénes somos. Si abres tú esta plataforma de discusión, de debate, de ideas, te darás cuenta que es importante y es un derecho la libertad de expresión, así como es un derecho la cuestión cultural, ¿no? Entonces, pues los invito a que lean sobre estos temas, hay mucha información ya en redes, pero es importante que los artistas conozcan la ley de cultura, derechos culturales y todo lo que viene ahí conlleva, ¿no? Y si alguien te quiere contactar para algo, no sé. ¿Unos 15 años? Sí, para tocar en unos 15 años. No, pues no sé. Claro, como no, sí, también me lo he hecho. Mira, solo manejo... Bueno, alguna vez te vi diciéndole a una niña, yo no toco las mañanitas, ¿eh? Yo me acuerdo. Cuando va a pedir las mañanitas para su mamá, pero bueno, ¿en qué redes sociales, dónde te pueden localizar, maestro? Mira, en Facebook, solo manejo Facebook porque no me da la vida para más, pero en Facebook estoy como Daud Peña, de hecho así como está escrito, ahorita en la pantalla, ahí me encuentran, la música la pueden encontrar en SoundCloud y estas cosas de YouTube, pero la verdad es que mi contacto es en Facebook, ¿no? Y ahí estoy. Perfecto. Pues, maestro, muchísimas gracias. De verdad, gracias por compartirnos esta charla y pues siempre eres bienvenido. De verdad, es para mí un orgullo ser tu amigo y conocer toda tu historia y también, pues de alguna manera, ser parte de esas locuras que de repente suceden. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y espero que no sea la última vez que charlemos. Bueno, no va a ser la última porque nos vamos a ver, pero digamos por este medio para compartir también con nuestro público. Sí, tenemos un pendiente ahí con los derechos culturales, justo de dar una plática que me lo habían pedido hace tiempo, pero ya nos encontraremos. Perfecto. Estamos en contacto, maestro, y muchísimas gracias. Gracias. Saludos a todos. Que estén bien todos. Bye. Bueno, pues fue el maestro David Peña, músico excelente y como ustedes vieron, pues un promotor cultural de esos aguerridos. Queremos agradecerles a todos que nos hayan acompañado, que nos hayan escuchado, que nos hayan visto. Y bueno, mañana no tenemos programa, pero el próximo lunes a las 6 de la tarde tendremos la compañía del maestro Fernando Sánchez. Él es baterista, es el maestro titular del taller de batería aquí en el Centro Cultural. Bueno, allá en el Centro Cultural, porque estoy aquí en casa, pero también es su casa. Y los esperamos el lunes, entonces a las 6 de la tarde. Síganos por nuestras redes sociales, Centro Regional de Cultura de Cuautitlán Izcalli, por nuestro Twitter. Y bueno, pues saludos a todos, que pasen un excelente fin de semana, quédense en casa, no salgan, por favor. Y bueno, siempre se los comentamos, tenemos pues variedad de manifestaciones artísticas, desgraciadamente ahorita pues solamente por esta vía, ¿no? Por vía internet,
por parte de la Secretaría de Cultura tenemos, como les comentaba ayer, algunos horarios específicos donde se están compartiendo algunos videos, clases y algunas otras cosas a las 12 del día, a las 4 y a las 6. Chequen ahí en la página de Facebook de la Secretaría de Cultura del Estado y también en la página de Facebook del Centro Regional de Cultura de Cuautitlán Izcalli, así como en las páginas de todos los centros culturales. Muchísimas gracias, mi nombre es Edgar Bucio y nos vemos el próximo lunes a las 6 de la tarde.